Bueno, perfecto. Yo ya tengo en mi computadora la hora 10:10 en punto. Vamos a Bueno, comenzar entonces con el seminario. Para mí es un placer hoy presentar el seminario del doctor Mario Garavaglia. Voy a contar un poquito, muy resumido, su trayectoria. Él es cofundador del CIOP. Bueno, muchos de los que están presentes ya lo conocen. Integró varios grupos de trabajo eh, con diferentes países y con expertos. Uno de ellos fue para la definición del metro. Integró el directorio de CONICET por la década del 90. Fue galardonado con varios premios internacionales y nacionales. Uno de ellos, por ejemplo, el premio Galileo Galilei, Bernardo Hussein. Eh, Recibió un diploma y una placa como ciudadano ilustre de la ciudad de La Plata. Es profesor emérito, perdón, de la Universidad Nacional de La Plata. Bueno, y muchas cosas más podría decir, pero no terminaríamos más la introducción. Hoy, debido a la celebración al Día Internacional de la Metrología, en conmemoración del aniversario de la firma de la Convención del Metro en 1875, él nos dará un seminario, ¿sí?, que va a hablar de este tema. Bueno, le damos la palabra. Muchas gracias, Mario. gracias. Bueno, este seminario está, como ya lo comentó Jessica al empezar, en conmemoración del 145 aniversario de la firma de la Convención del Metro, que la realizó Mariano Balcarce, yerno del general don José de San Martín. Balcarce actuó como representante del presidente de la época, que era la Confederación Argentina, Nicolás Avellaneda. Bueno, esta presentación también lo hago bajo la consigna de las mediciones de la luz, siendo en este año 2020 Año Internacional de la Luz. Así participamos también en esa celebración. Fueron 17 países los que firmaron aquel acuerdo internacional. Ahí ustedes estarán viendo cómo aparece la Confederación Argentina, cosa que era el nombre que nuestro país tenía en esa época, y además de los nombres de los otros países, por ejemplo, el Imperio Austrohúngaro, que se suponía, por la definición, que era Austria y Hungría, pero aparece Suecia y Noruega. Esto es curioso, pero no es tanto si uno sabe algo de la historia. Así que cuando yo estuve en Suecia, traté de averiguar esto y les pongo esta pequeña pantalla. La unión entre Suecia y Noruega fue la unión personal de los reinos de Suecia y Noruega desde 1814 a 1905. Era personal por el hecho de que el rey Carlos XIII de Suecia fue tomado por el Parlamento noruego como rey de Noruega también. Y eso se firmó en la ciudad de Moss, una pequeña ciudad de Noruega, y por eso se llama Tratado de Moss de 1814. Bueno, por eso se llama, como les dije recién, ahí dice Suecia y Noruega, porque hacía una suerte de convivencia personal, de unión personal, porque el rey era el mismo para los dos países. Bueno, el contenido está descrito aquí. Inicio de la metrología óptica en Argentina, experiencia en la metrología fundamental de las longitudes. Yo voy a dividir en dos partes. Una va desde 1958 a 1965 y otra de 1980 a 1982. Y después una experiencia en micrometrología óptica y en macrometrología óptica aplicando láseres a partir de 1966. Bueno, de 1958 a 1965 yo lo divido en algunos tramos. De 1958 a 1960 tuvimos en el Departamento de Física un fuerte entrenamiento en espectroscopía interferencial con el profesor Atos Giachetti,
particularmente dos de los que con el trabajo que hicimos obtuvimos la licenciatura en física, que fue Jorge Pedro Valero y yo. Y además hicieron el seminario varios alumnos de esa época que estaban cursando lo que se llamaba el seminario 2, que era de tipo experimental. Así que ahora lo voy a mostrar. En el año de 1960 a 1964 hubo una distribución internacional de tareas. Recordemos que en 1960 se pasó de aquella famosa barra de sección en X que definía el metro patrón por una longitud de onda del Krypton 86. Ese era el patrón primario. Y después era necesario hacer otro tipo de mediciones en mercurio 198 y después en torio, en el torio 232. Todos estos son átomos con núcleos par-par, es decir, que no tienen estructura hiperfina. Bueno, entonces, en 1960 fue la primera definición no material, en el sentido de la famosa barra aquella en X, sino en forma espectroscópica. Y hubo una distribución internacional entre tres grupos en el mundo que trataron de hacer las mediciones en líneas espectrales del torio 232. Es decir, para que quede claro, estaba la definición del metro con una línea del Krypton 86, como voy a mostrar ahora. Después se pasaba a varias líneas del mercurio 198, pero después, para distribuir a lo largo de todo el espectro, por los requerimientos metrológicos, se utilizaban algunas líneas del torio 232 medidas interferencialmente. Esa distribución internacional permitió que el Grupo de La Plata, dirigida por el profesor Atos Giachetti, pudiera tener una porción del espectro, y entonces allí participamos un grupo en la medición de 129 líneas, de las cuales fueron publicadas y seleccionadas internacionalmente por el Comité Internacional de Pesas y Medidas, para que formaran parte de los patrones secundarios de clase B. Bueno, este es el trabajo publicado, donde se dice se midieron 129 líneas interferométricamente, pero se publicaron 25 líneas con un delta lambda de medio 10 a la menos 4 Ångström, como se decía en esa época. Todavía no se había empezado a utilizar la nomenclatura de múltiplos decimales como el nanómetro. Bueno, ahí están los autores. Valero, Francisco Pedro Jorge Valero, y yo, que ahí figuro como MJ, Mario José Garavaglia. Con esto obtuvimos la licenciatura, mientras que Mario Gallardo, Zulema González y Esteban Sakovic, ellos obtuvieron la aprobación de su trabajo de graduación, perdón, de su trabajo de investigación 2, como se llamaba en aquella época. Bueno, paso a trabajar. La fuente espectroscópica que se utilizó es la que se muestra acá en la figura. Es una lámpara llamada electrodless, es decir, es una lámpara que no tiene electrodos, sino que se excitaba por microondas, desarrollada por Romuald Salugas en el ex National Bureau Standard por 1955. Fíjense el tamaño. Y este es el espectro. El patrón primario, como dije, en el Krypton 86. Acá hay una placa espectroscópica donde arriba y abajo de todo está el espectro del mercurio 198, que era patrón secundario clase A, y en el medio hay tres exposiciones interferenciales del patrón clase B, torio 232. En nuestro grupo nos tocó analizar una porción. Acá hay una vista parcial un poco más interesante. Y acá hay otra vista parcial,
donde se ven dos interferogramas arriba y abajo del mercurio 198, y en el medio tres exposiciones, tres interferogramas con distintas exposiciones. Esto se hacía porque en la parte de arriba del torio 232, donde está el escrito, ahí se podían medir las líneas más intensas porque aparecían más suavecitas. Y en las otras que tenían mayor tiempo de exposición fotográfica, se podían medir las líneas más debiluchas porque allí aparecían mejor definidos los anillos. Así que había que seleccionar de todas estas líneas, que era un millar, había que seleccionar 129, que esas obviamente la hizo el profesor Giachetti, y de esas 129, después quedaron seleccionadas 25 porque fueron las mejor, las que mejor resultado dio. Todavía ahí en el CIOP se puede ver el negatoscopio, donde se ponían las placas para marcar con un plumín y hacer las marquitas estas que aparecen acá. Ven los números de las longitudes de onda, ¿no? Como 2536, ahí está en Armstrong, ¿no? Y allá en la otra es 3650, 54, 63, etc. Entonces todo eso había que hacerlo con un plumín y con tinta china. Entonces esto en el negatoscopio. Este era el proyector de espectros donde seleccionábamos las líneas que mejor se veían los anillitos y les poníamos un puntito de tinta china para después poder hacer las mediciones. Bueno, acá tienen las líneas, cómo se veían, dos interferogramas con distintas exposiciones. Acá todavía está el comparador micrométrico que tiene el portaplacas, que se ve a la izquierda, en forma transversal, porque claro, había que poner las distintas líneas espectrales, pero transversalmente, es decir, en la dirección de movimiento del tornillo del comparador, había que medir la distancia de la posición de los anillos para sacar los diámetros y a partir de allí calcular la longitud de onda, como se está mostrando acá. Bueno, y normalmente lo que se hacía era medir una cantidad de anillos en cada caso, y esta fue la fórmula que empleamos. Perdón que vuelva para atrás. Había que medir la distancia entre los anillos. A partir de esa distancia se podía sacar el orden cero de los anillos, como está marcado con la flechita verde acá a la derecha, y a partir de ese dato se calculaba la longitud de onda. En esa época se utilizaba una fórmula que yo la mejoré, ahora se las voy a mostrar, que era simplemente pesando a los diámetros más exteriores con un factor de peso para darle más peso a los diámetros mayores con respecto a los diámetros internos más pequeños, que tenían cierta incerteza para embocar el retículo justo en el centro de esas figuritas interferenciales que son un poquito más gordas y por lo tanto dan un poco más de trabajo. Bueno, la fórmula es esta, que tiene los pesos y demás, para calcular el famoso epsilon, que es la parte proporcional al centro del sistema de anillos. Esta fue la máquina que usábamos para hacer los primeros cálculos. Esta máquina la pueden ver en el departamento de física, está en el museo de física. Creo que todavía funciona. Pero esta era muy útil porque nos permitía hacer los cálculos previos y después lo que fuimos, eh, gracias a la asistencia que nos dio el doctor Antonio Rodríguez, disculpen, como para poder escribir un programa para la máquina, la Mercury Ferranti, que estaba en el Instituto de Cálculo de la Universidad de Buenos Aires, como dice acá el texto, en nuestro agradecimiento. Y también le agradecíamos a los doctores Sadowski y Guber por facilitarnos el uso de la computadora. En aquel tiempo era la única computadora que había en el país, así que Buenos Aires acaparaba todo, o casi todo, pero gracias a que Rodríguez estaba trabajando con Max Born en Edimburgo, mientras Sadowski se estaba entrenando en la instalación y operación de lo que después se llamaría la Clementina. Entonces, bueno, se hicieron amigos y eso nos permitió poder entrar en nuestro programa, que era
tediosísimo en aquella época, y se la llamó Clementina a la máquina porque cuando imprimía, el ruidito que hacía parecía el punteo de la famosa canción Oh My Lady Clementine, Clementine. Bueno, eso es una tontería. Bueno, ahí tiene cómo se hacía el programa en aquella época. Fíjense que hay parte que tiene algunos datos con lápiz ahí, porque había que anotar cosas, y se pueden ver cómo, esta es la segunda página del programa, se pueden ver cómo había que hacer ciclos, y entonces ahí aparece la palabrita jump para poder volver para atrás y hacer un ciclo de cálculo, porque como había que medir la distancia entre para sacar los diámetros. Entonces, como había diámetros sucesivos, entonces había que hacer un jump para calcular el diámetro de las siguientes medidas y así sucesivamente. Fíjense, la fecha es 35, bueno, 30 de mayo, se va acercando una fecha, pero lo curioso es que ese 30 de mayo, bueno, acá hay datos, ahí tienen escritura de Mario Gallardo diciendo, bueno, acá hay que cambiar en el programa y demás, porque el programa lo pasábamos en Buenos Aires llevando las tiras, el programa se escribía en las tiras de los teletipos, así que le teníamos que agradecer muchísimo al director del correo que tenía la provincia de Buenos Aires, donde la gobernación de la provincia, aquí en La Plata, se comunicaba con todos los municipios vía teletipo. Así que el buen señor nos permitía, cuando no tenía nada que transmitir, nos permitía entrar para meter la tira de papel para la teletipo y ahí escribir nuestro programa. Así que todo se hacía prácticamente de prestado y consumiendo una cantidad de tiempo que les aseguro que era espantosa. Bueno, acá hay anotaciones con Gallardo. Después, si seguimos un poco más, ya les mostré la fecha, 30 del 5. Entonces viene esto. Cuando estábamos pasando el programa, allá en Buenos Aires, yo me llevaba mi espica, como la que tiene más falda siempre, y entonces, mientras el programa lo pasaban, que tardaba un montonazo de tiempo, nosotros salimos a la terraza y ahí nos miraban todos los académicos diciendo estos tipos que hacen ahí escuchando un partido de fútbol. Y entonces, bueno, escuchamos el primer partido del Campeonato Mundial de Fútbol del año 62, donde Argentina jugó en Rancagua y ganó el primer partido a Bulgaria 1-0. Así que salimos todos muy felices y al día siguiente, 31 del 5, tuvimos el output de la computadora, ahí se ve un pedazo, y acá está los datos obtenidos por la Clementina de los diámetros calculados, y nosotros haciendo algún recurso, puse abajo los corregidos con nuestra marcha, porque siempre había algunas implicancias en la Clementina sacaba infinitos decimales y entonces por allí cortaba, de tal manera que muchas veces en su corte nos provocaba algunos problemas. Así que nosotros con nuestra marcha corregíamos ese truncado, y así aparecían unas pequeñas diferencias. Bueno, acá tienen el, el primer grupo, que consta de 10 longitudes de onda, medidas hasta el cuarto decimal de Ångström, como se decía en aquella época, y acá están las otras 25. Estos fueron publicados y fueron las líneas, a pesar de haber medido 129, estas fueron las 25 que fueron aprobadas para ser incorporadas al registro internacional. De manera que La Plata, con el grupo del profesor Jacquetti y nosotros trabajando, bueno, él dirigiendo y enseñándonos y viendo cómo había que hacer todo esto, pasamos a nivel internacional. Bueno, después de allí, en el 60-63, hicimos una experiencia muy linda, en el caso mío, porque yo, con esta experiencia que había tenido acá en La Plata, del 60 al 63, pude presentarme una beca de la Swedish International Development Authority, y en esa época, cuando yo decía que era un ex-SIDA, todo el mundo salía corriendo porque SIDA era
el HIV, ¿no? Bueno, pero era una broma, eso que hacía normalmente en la facultad cuando volví de Suecia. Bueno, y acá de agosto de 1964 a julio de 1965 trabajé en el Fysiska Institutionen de la Uppsala Universitet en espectroscopía láser con la dirección del profesor Kjell Bokasten y la codirección del profesor Bela Lengel, que estaba en año sabático en Uppsala. Él era un húngaro escapado cuando el levantamiento húngaro contra la Unión Soviética y se fue a Estados Unidos. Y entonces tomó año sabático en California y estuvo allá en Suecia, lo cual fue una maravilla para mí, porque toda la semana él daba un seminario y fue el seminario que daba eran los distintos capítulos del libro de Bela Lengel sobre lasers, que fue el primer libro publicado. Bueno, la, la entrada a la Universidad de Uppsala, ese edificio que está ahí al frente se llama Carolina Rediviva. La estatua que hay acá adelante es la del rey que creó esta universidad. Está todo elevado. Debajo de ese edificio hay 3 subsuelos donde en aquella época estaba la enorme cantidad de papeles que tenía la biblioteca, las revistas, es decir, los libros, las revistas y los documentos de toda la universidad almacenados aquí. Supongo que ahora debe estar todo eso ya virtualizado. Bueno, este es la entrada al el hall de la universidad, que era espectacular estar allí. Bueno, y este es el trabajo que publicamos, Laser Lines in Mercury One. Fíjense, yo ahí aparezco como dirección permanente, Physics Department, University of La Plata, Argentina, y Bela Lengel aparece con su dirección permanente en el San Fernando Valley State College, Northridge, California. Yo lo fui a visitar a él allí cuando fui al primer congreso de Estados Unidos. Y ahí abajo en el astra se dice qué fue lo que hicimos. Bueno, después de 1980 a 1982 integré un grupo internacional que revisaba la documentación sobre la nueva definición del metro. Es decir, pasamos de la definición de 1960 de Krypton 86, una línea de Krypton 86, pasamos ahora a la nueva definición del metro que, como recordarán, está basada en la velocidad de la luz. Así que además de participar en este trabajo de 2 años, fui invitado como asistente a la 7ª sesión del Comité Consultativo por la Definición de Métodos en París. Bueno, ahí está la memoria. Fue el 3 y 4 de junio de 1982. Yo aquí viajé con el avión con las ventanillas cerradas en viaje nocturno a París, porque acuérdense que estábamos en guerra por la guerra de las Malvinas. De manera que era bastante difícil, pero a París a Francia se podía viajar desde la Argentina. Así que con un vuelo de Aerolíneas Argentinas pintado todo de blanco y con una cruz roja como para que no lo bombardeara nadie, entonces pudimos volar hasta París. Así que ahí tienen la, la parte inicial, esta la siguiente parte. Después acá dice Comité Consultativo por la definición de métodos en las sesiones del jueves 3 y viernes 4. Abajo yo resalto el caso de Mr. Rowley del National Physical Laboratory en Teddington, Inglaterra, y acá estoy yo puesto entre los invitados. Fíjense lo curioso que somos 4 los invitados. El doctor Blabla, pero él era integrante de un consejo meteorológico de Checoslovaquia, en Bratislava. Sartori era un investigador del Colonetti, que es el Instituto de Meteorología de Italia, y Brink era un investigador del National Physical Research Laboratory en Pretoria, en Sudáfrica.
Bueno, acá le cuento una pequeña anécdota. Yo le decía a Sartori, che, ustedes como italianos tendrían que haber protestado. ¿Cómo puede ser que a la unidad del ampere, perdón, a la unidad de corriente se la llame ampere en francés y ustedes que son italianos permiten que la unidad de diferencia potencial sea el volt y no el volta? Bueno, y él me decía, y bueno, qué sé yo, nunca me dio explicaciones, pero siempre aparecía ahí una disculpa. Bueno, y aparezco yo, fíjense ustedes, porque ellos eran integrantes de sus instituciones, en cambio a mí me pone como Mario Garavaglia, director del Centro de Investigaciones Ópticas La Plata, Argentina. Sí, fíjense la diferencia en esta famosa manera francesa de tratar a a las distintas personas según el carácter de representación. Bueno, lamentablemente no lo pude ver a Edlen porque se excusó de participar. Bueno, fue curioso la discusión allí, es muy interesante, porque en algún momento se decía que en la definición del metro había que decir, the metro is the, bueno, está en inglés, ¿no? A pesar de que todo está puesto en la traducción al inglés, sería, the metro is the distance traveled by the light, tan, tan, tan. Y entonces había una dificultad ahí porque se permitía entender que el metro era una unidad de distancia. Así que se cambió el wording y se puso the metro is the length of the path traveled by the light. Bueno, en fin, todo eso. Así que hay que tener mucho cuidado en los wording. Bueno, y finalmente el metro terminó siendo, como está dicho acá, que ya las conocen todos, y resultó que la definición del crédito del 86 se abrogó, es decir, se dejó de usar. Bueno, acá yo les quiero contar una experiencia que tuve allí. La primera experiencia fue dolorosa, porque estando en guerra acá en el sur, a Mr. Rowley, yo fui a saludarlo y le dije, bueno, mire, acá estamos en una reunión académica de carácter internacional, así que, en fin, les ruego que acepte mi saludo aquí y evitemos estar pensando lo que pasa en el sur. Y estuvo muy frío él, muy frío. Nos dimos la mano, pero estuvo muy frío. Se dio vuelta y se fue. Y yo después llegué a pensar, uy, ¿no será que este hombre tiene algún hijo en algún buque hundido allá en el sur, en las Malvinas? ¿O estará en alguna de las tropas que tratan de invadir la isla? Bueno, en fin, fue una experiencia dolorosa. La experiencia académica fue muy graciosa porque yo era el único académico, era el único profesor universitario. Todos los demás eran profesionales de la metrología, ni sabían quién era Galileo. Así que les tuve que contar que la definición que estábamos haciendo era una definición galileana, porque Galileo, ahora voy a mostrar unos dibujitos y voy a mostrar lo que había pretendido Galileo en su época, era necesario resaltarlo. Así que en las memorias se hizo una pequeña referencia de lo que yo había dicho, que no lo pongo acá porque era tan pequeña que no valía la pena. Y finalmente, una experiencia histórica. El director de la sesión, que era el profesor Dieter King, era el presidente del Physikalische Technische Bundesanstalt, es decir, el órgano metrológico de Alemania, y además era el vicepresidente de la Conferencia Internacional de Pesas y Medidas, es decir, era una montaña. Entonces, cuando hubo que redactar el wording de la definición del metro, nos hizo reunir como los chicos en el colegio. Dice, bueno, reúnanse de 3 o 4, vayan discutiendo cómo escribir el wording y después cada tanto nos reunimos entre todos, cada uno va diciendo qué es lo que logró, se trata de compaginar y bueno, y así sucesivamente. Bueno, así que parecíamos un grupo de colegio de jardín de infantes en grupito y después mostrándole a la señorita qué es lo que estábamos haciendo. Y curiosamente, el delegado de China y el delegado de Japón estaban en un costado. Entonces, en la segunda pasada, el profesor Dieter King le pregunta, ¿y ustedes no participan? Y entonces el japonés lo miró al chino
cosa de, cosa de ellos nomás. Y el chino dijo, mire, el lenguaje nuestro tiene 5.000 años, así que ustedes escríbanlo como les parezca, en inglés o en francés, después nosotros lo pasamos a nuestro idioma. Así que fue una experiencia histórica fenomenal de lo que significa estar ahí culturalmente con gente de distintas tradiciones y orientaciones. Era fantástico, era una experiencia fenomenal para mí. Bueno, aquí lo tienen a Galileo, joven, un retrato que se supone que es de Ottavio Leoni en esas fechas. Y esto es así. Júpiter fue observado con su catalejo por Galileo, ahí tiene la escritura. En 1610, Giove, que es Júpiter, si ve così. Entonces fíjense el dibujito, un dibujo con una estrellita, con un asterisco adentro grande y tres más chiquitos que son las tres lunas. Y fíjense la observación de la NASA de 1999, Júpiter al centro, Europa de un lado, Io del otro y Ganímedes de la otra. Es decir, tal cual la figurita de Galileo. Y entonces Galileo decía que para los navegantes, la posición en que estuvieran los satélites, particularmente el más brillante que era Europa, se la puede seguir con un catalejo. De manera que cuando salen, por ejemplo, a navegar a través del Atlántico o por el Mediterráneo, ellos pueden ir con sus catalejos a la noche, viendo Júpiter, ver en qué posición está y así tener un reloj celeste. Esto era fenomenal para la navegación, porque así como tenía este, el reloj de arena que lo tenían que ir a dar vuelta este, los aprendices allí de navegantes en los barcos, si por ahí se llegaban a olvidar de dar vuelta, se perdían un montón de minutos, así que no sabían bien dónde estaban. De manera que tenían que esperar después de salir del sol, es decir, hacer mediciones de longitud y latitud. En cambio, con el reloj celeste de Galileo era mucho más, sería mucho más fácil. Bueno, y acá está la propuesta de Galileo. Galileo en 1611 admitía que la velocidad de la luz era infinita, pero en los Discorsi, que publicó en 1634, dice, ya supone de que no, que la velocidad de la luz debía ser muy grande. Y se propone un procedimiento para medirla. Y el procedimiento era este. Pónganse dos observadores en unas colinas de ahí a las afueras de Florencia, con unas linternas, y uno la destapa, va al otro, el otro la destapa y vuelve la luz al primero, y cada uno de ellos tiene un péndulo al lado, y entonces viendo el batido del péndulo puede medirse el tiempo y teniendo la distancia entre las colinas, sacar la velocidad de la luz. Bueno, se dan cuenta que esto era una fantasía. Pero lo que hizo Galileo, lo repitieron 300 años y medio después, Fizeau, por ejemplo, con la rueda, que no es más que hacer lo de Galileo, porque con la rueda dentada se corta y se abre, se corta y se abre el pasaje de la luz entre los espejos. Y Foucault también, en 1850, hace también a lo Galileo la medición, porque no hace más que eso, salvo que acá, en el caso de Foucault, es un espejo rotatorio, en cambio en el otro, el de Fizeau, era una rueda dentada que circulaba. Bueno, en fin, pasemos a otro. Experiencia en micrometrología óptica y macrometrología desde 1966, aplicando láseres. Bueno, estudio en medios turbulentos. Una de las cosas que nos propusimos estudiar, como una consecuencia muy tonta, esto lo cuento yo, mientras estuve en el directorio del CONICET, logramos, bueno, fui el que impulsé la cosa, porque la Unión Astronómica Argentina solicitó. Yo en el directorio del CONICET llevaba los temas de física, matemática, astronomía y algunas ingenierías, no todas. Y entonces me vinieron a ver para decir que qué se podía hacer con los láseres, porque ellos tenían muchos problemas.
porque se estaba inaugurando, bueno, ya se había inaugurado, el laboratorio, el observatorio en San Juan, que tenía un espejo de 2,15 m, y la turbulencia le producía problemas. Entonces, ¿qué se podía hacer? Bueno, cuando yo salí del directorio del CONICET y volví al CEO, dije, bueno, ponerse a hacer un espejo fraccionado, de manera que cada pedacito enfoque teniendo en cuenta de compensar la turbulencia, eso es un costo infernal. Yo quise comprar un pequeño espejo de 2 pulgadas de diámetro y costaba un montonazo de plata y había que tener un software especial y demás. Era una locura. Pero entonces dije, bueno, pero también una cosa que se puede hacer es estudiar la atmósfera. Así que monté un sistema para empezar a estudiar turbulencia, por lo menos en laboratorio, y después veríamos qué se hacía con la atmósfera. Pero el esquema experimental era este simplemente. Un haz de láser que se propaga a través de un ámbito turbulento, y con esto lo empezamos a hacer con Darío Pérez, publicamos el primer trabajo, que no está mostrado acá, pero después con Luciano, que se agregó, yo hacía toda la parte experimental y ellos hacían las partes más bien de tipo análisis teórico de las cosas. Y después Rosso también, para algunos detalles, se metió en el esquema. Bueno, hacíamos distintas experiencias, con el caso de no un haz lineal, sino un haz extenso, donde calentábamos el ambiente con unas estufas y poníamos unas termocuplas. Y este era un dispositivo que construyó Eduardo Cortizo para medir la posición del haz. Esto lo presentamos en una reunión, en la cuarta reunión nacional de optoelectrónica en Elche, en, en España. Los anteriores fueron publicados. ¿Eh? Acá hay uno en Optic Communication en 2007 y acá el de Fractals en 2004. En Fractals porque analizamos, dado que en general los que hacían este tipo de mediciones trabajaban hasta 300 Hz, es decir, 300 cuentas por segundo. Y aquí yo le pedía a Eduardo Cortizo ver si el sensor que teníamos, él podía expandir para llegar por lo menos a 1 kHz, no a 300 Hz. Bueno, salvando el tiempo que tardaba el sensor en transmitir la cosa a la computadora, llegábamos a algo así como 900 Hz. Bueno, lo curioso es que a partir de allí pudimos hacer una serie temporal y ver la fractalidad de lo que estábamos midiendo. Así que pudimos encontrar aspectos fractales y multifractales que permitió hacer una cantidad de papers sumamente interesante, lo cual después al manejar todo eso, al final, con Luciano hasta publicamos cosas para utilizar las metodologías y los, y los programas de cálculo para utilizarlo en el bailoteo de las bolsas en los distintos países. Bueno, en fin, esto era una digresión del pasaje de física a lo que se llamó econophysics en un dado momento en Estados Unidos. Bueno, ese era el famoso detector que les había mostrado. Y acá hay una evolución espacio-temporal. Fíjense que las mediciones estaban hechas a los micrones. ¿Eh? Abajo en las coordenadas se puede ver que está en milímetros, pero cuando saltamos de 0,335 a 0,340, estamos hablando de micrones. Es decir, que estas mediciones las hacíamos a nivel micrométrico. Y esta es una linda cosa que además la teníamos hecho la evolución la hacíamos en forma temporal, entonces era hermoso ver cómo avanzaba el tiempo y se obtenían las figuras, que no lo puedo hacer ahora aquí. Bueno, y la experiencia en macrometrología óptica se puede ver en experiencia que hicimos aplicando láser en 1966 y es este trabajo. Es una alineación empleando un sistema óptico de enfoque y un láser, aplicaciones en la industria naval. Aquí trabajamos con Gallardo y en aquella época con Tocho, bueno, con Lía Serviro y Héctor Raval, que fueron los primeros del grupo,
y con Héctor, con Eloy Ranea Sandoval y con Jorge Tocho, que trabajaron después. Y trabajamos en un BDT, un buque de desembarco de tanques que se llamó Cabo San Antonio, en el astillero Río Santiago. No nos permitieron, bueno, acá hay una foto con sus puertas abiertas. El buque participó en todo el traslado de tropas y tanques y cañones y armamento y camiones y avituallamiento y demás en la guerra de Malvinas. Acá están los datos, acá hay otros datos. Y lo más interesante es que el calado, fíjense, es de 3 metros. Es decir, el puntal son de 6 metros. Es decir, la altura que tiene el buque es de 6 metros, pero fíjense que el calado es de 3 metros nada más. Es decir, era una batea, justamente de desembarco, para poder encallar en una playa, abrir los portalones que tiene al frente, bajar la rampa y descargar el material rodante. Bueno, eso podía llevar 700 soldados con todo su equipamiento, 20 tanques y un helicóptero. Bueno, no nos permitieron en aquella época sacar fotos de afuera porque era un buque de guerra, pero sí fotos de adentro. Así que aquí estamos con nuestro equipo de alineación. Es una viga que todavía debe andar por ahí por el CIOP en alguna parte. Y está el láser montado atrás y el telescopio inversor adelante, puesto de manera alineada. Acá le hago una pequeña idea de lo que significa un haz gaussiano cuando queda alineado, donde se forma la cintura del haz y se encuentra lo que se llama el rango de Rayleigh, ZR, que va desde el momento en que la cintura del haz, omega 0, se transforma en raíz de 2 omega 0. Es decir, cuando el área abarcada por la cintura del haz se duplica, hasta ahí se llega a al llamado rango de Rayleigh. La cuestión es que cuando se enfoca, por ejemplo, a 10, 20 metros de distancia, este filamento de la cintura del haz es un filamento luminoso. Es increíble, es apenas un hilo de luz. De manera que nosotros lo que hacíamos era embocar o bien en esos agujeritos que están allá arriba en el cojinete superior B1 y B2, hacer pasar el haz por allí y abajo estaban los targets donde medíamos dónde estaba la posición en B2 y en B'2. Entonces se ve, acá está puesta las arañas para centrar los targets que nosotros poníamos, están los cojinetes y las camisas, está el alojamiento del cojinete, ahí tienen la placa de nivelación, el prisma con el apuntamiento hacia abajo, hacia el eje del cojinete, y entonces en B2 y en B'2, en los targets que poníamos, los cuales eran mirados desde el agua con un chinchorro. Había gente ahí que nos decía, bueno, está pegando en B2, está pegando entre el círculo primero y el círculo segundo y el primer cuadrante a la izquierda. Bueno, era una cosa de novela esto. Pero era muy gracioso porque con todos estos resultados, lo que pudimos hacer fue alinear, es decir, la cuestión es así. En Río Santiago, cuando un buque estaba ya en grada, prácticamente terminado, casi para terminar el alistamiento, entonces lo botaban, lo ponían al lado de los muelles y ahí se terminaba todo el alistamiento completo del equipo. Mientras otro buque entraba a la rampa como para empezar un nuevo buque, una nueva quilla. Y bueno, y entonces el buque cuando entra al agua, si no está terminado del todo, se deforma, porque es una viga que cuando se la libera de lo que está en la rampa, sostenía todo con maderita, con maderones, entonces se deforma y cuando se quiso armar la máquina de timón, entraba un eje, pero no podía entrar el otro, porque el buque este tenía 2 ejes y tenía 4 motores con 2 hélices cada una, de modo de poder hacer contramarcha. Es decir, un buque de desembarco tiene que tener 2 timones para rotar rápidamente, porque imagínense que tiene que desembarcar y tiene fuego enemigo.
Entonces tiene que moverse hacia los costados, ir para atrás y para adelante. Entonces tenía dos motores, uno para avanti y un motor para reversa, en cada caso. Y bueno, entonces embocar los dos ejes, las dos mechas de timón, como se suele decir en la jerga, era bastante difícil y por lo tanto había que alinear estos dos tubos. De manera que hicimos todo un trabajo de geometría, poniendo, fíjense, ahí estaba un espejo montado con una mesita rotatoria que la habíamos calibrado en el CIOP, y allá están las dos cuadernas con las plaquitas. Ahí están las plaquitas con los pinholes. Recuerden que en esta época todavía no estaban los sensores, ¿eh? Todavía los sensores de sulfuro de plomo de cuadrante no existían, porque con los sensores de cuadrante uno podía incidir con el láser, y entonces como había cuatro electrodos, eran cuadraditos, y había cuatro electrodos en cada borde, las diferencias de potencial, cuando se equilibraban, en un puente mixto, quería decir que el haz del láser estaba pegando justo en el centro. Bueno, eso no existía en esta época. Y por lo tanto lo que teníamos que hacer era alinear con pinholes. Bueno, y ahí tienen toda la geometría para ir de un lado a otro, para ir a un timón, para ir de de un frenteado de timón, de cojinete de timón, el B y B', y trasladarlo al otro, con dos sistemas de espejo, de manera de trazar planos con el prisma P en el otro, que se rotaba según el eje para trazar un plano de puntos. Y entonces en los retículos que habíamos puesto ahí, marcábamos los puntitos en un papel, y entonces definíamos que en el cruce de los dos planos teníamos dónde tenía que estar ese punto. Por lo tanto, después, en los chinchorros esos llevaba un torno volante, como se dice, se lo engrampaba en el cojinete de abajo y se maquinaba el, este, el cojinete de abajo de manera que quedara perfectamente alineado con el cojinete de arriba. Bueno, un trabajo fenomenal que hicimos en aquella época, y yo le agradezco aquí la compañía virtual. Muchas gracias. Bueno, Mario, muchas gracias. Acá vamos a aplaudir en representación de todos. Si quieren hacer alguna pregunta, pueden activar las camaritas, así yo los puedo ver, o pueden escribir por mensaje privado. Acá sale un cartel que dice Iván quiere hablar. Sí, quiere hablar y acá, sí, varias veces. Carteles. Iván, podés activar el micrófono si querés hacer una pregunta. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, se escucha. Buenos días, ¿cómo están? No tengo cámara operativa por accidentes. Dos preguntas, doctor Garavaglia, ¿cómo está? Bien. Espero la pregunta. Son más de curiosidad, ¿no? Por ejemplo, en lo que usted hablaba de cuando hacían las mediciones para que calzaran los ejes del buque, ¿cuánto tiempo les tomaba a ustedes hacer un trabajo de eso por buque? Bueno, te cuento. El problema es que el buque si habrán visto en los datos, medía casi 150 metros. Entonces nosotros teníamos que trabajar en unas condiciones muy notables, porque como señalé, el buque se botaba y se iba completando todo el armado estando botado. Al estar botado teníamos varios problemas. Uno, empezábamos a trabajar a la mañana y el sol daba de un lado, de manera que el casco de buque, obviamente como era de fierro, se calentaba de ese lado y se arqueaba para donde ya sabes. Después el sol estaba arriba, así que ahora se arqueaba, se abananaba hacia arriba. Después a la tarde le daba el sol del otro lado, de la otra borda, y entonces ahora se abananaba para el otro lado. Bueno, así que ni te cuento lo que significaba.
todo había que estar corrigiéndolo permanentemente. Además, el buque estaba en terminación, de manera que de golpe entraban los remachadores y vibraba todo, así que no podíamos trabajar, de manera que nos dieron una semana para trabajar fuertemente. Y finalmente lo que hacíamos era, durante el día armábamos todo y trabajábamos a la noche. Es decir, cuando ya oscurecía, el casco se empezaba a enfriar y por lo tanto podíamos trabajar porque el casco adquiría, es decir, dejaba los abananamientos y estaba más o menos en las condiciones razonables porque el agua está fría y bueno, se enfría y las cosas se podían hacer relativamente mejor. Y lo que te decía es que nos dieron una semana, para que no actuaran las grúas, porque si no tenían que seguir descargando cosas. Entonces, si en una parte del buque bajaban que algo de 15 toneladas, el buque se deformaba. Así que lo que pudiésemos hacer dependía de cómo se cargaba. Así, por un lado, los remachadores, que estaban en permanente trabajo y tenían que parar, porque si no, no podíamos hacer nada, porque todo vibraba, y después parar la actividad. Entonces nos dieron una semana, así que trabajamos como locos y lo pudimos hacer. Y afortunadamente resultó bien porque se corrigieron todos esos defectos, con esos tornos volantes pudieron remaquinar los alojamientos de los cojinetes y poner camisas de manera de que al montar las mechas o los ejes de timón calzaran como corresponde. No sé si te respondí, Iván. Sí, bastante. Fue largo. Bueno, Y la otra pregunta que le quería hacer era, ¿qué piensa usted o cómo lo ve que las nuevas redefiniciones que salieron hace un par de años, creo ya, del sistema de unidades? Pues, llevarlo a las unidades fundamentales. sí, o sea, Excelente. piensa que está bien justificado, que está mal, que sí sirve, que no sirve, No, que no no, pasa no, nada. no. Es perfecto. Escúchame, yo participé en una de esas definiciones fundamentales, la del metro, con la velocidad de la luz. Así que no me vengas a decir a mí qué pienso. Pienso que está perfecto. Ya el segundo ya había estado definido antes. Ya el segundo estaba definido antes, en forma así natural, porque era la frecuencia correspondiente entre dos niveles hiperfinos de un átomo. Entonces eso era fundamental ir por ese camino. Yo lo expresé siempre en todas las reuniones en las que estuve, reuniones internacionales, siempre expresé que había que ir por ese camino. En realidad, vos fijate, si lo ves bien, uno de los que más hincharon para hacer esto eran la gente de la radiometría o de la luminotécnica, porque la candela estaba definida en base a una superficie de platino fundido y entonces ese era un engorro fenomenal a ver si el platino fundido tenía una capita de óxido, si tiene que estar al vacío, qué tipo de vacío. Era una locura. Entonces cuando se inventa el láser, chau, se fue toda esa definición. Quedó simplemente un haz de luz que tiene una cierta potencia y que tiene una cierta longitud de onda y se acabó las dificultades para los radiómetros o los luminotécnicos. No sé si está claro la explicación por el caso de la candela. Sí, sí, Iván. sí, Es sí. decir, no solamente las unidades fundamentales de tiempo y longitud, sino además el hecho de una unidad como la de la candela, que pasa a tener una una definición en forma mucho más específica, mucho más linda, mucho más linda. Y todas las demás, obviamente, por supuesto que las aprecio notablemente. Sí, no. Gracias, doctor. Muy bueno, la verdad, me gustó Lo mucho. único que sí quiero decirte es que todas esas definiciones, fíjate,
cuando se pasa, cuando la regla del metro patrón, la metálica, estaba definida en la manera en que lo estaba, ya los tornos y las fresadoras estaban trabajando a la 10ª parte de la incertidumbre que tenían las reglas patrones. No sé si me expresé. ¿Se entendió? Es decir, en cualquier taller mecánico de muy buena calidad, los tornos y las fresas estaban maquinando más exactamente de la incertidumbre o de la incerteza que tenían las reglas patrones, el metro patrón o el kilo patrón, en fin, todos esos. De manera que rápidamente había que cambiar, no había duda que había que cambiar. No podía ser esto. Por eso se pasó a las cosas inmateriales, empezando con el Krypton 86. Y después ya cuando el Krypton 86 no dio más, porque más no se podía, se pasó a la definición como se tenía el segundo. Esto tengo un trabajo muy lindo que algún día podría hacer un seminario al respecto, de cómo pudo hacer la medida de la velocidad de la luz. Porque fue una longitud de onda, una radiación del iodo 127 que se pudo medir la longitud de onda contra el patrón primario, que era el de Krypton 86, y por otro lado su frecuencia con una estructura de láseres muy bien instrumentada para medirla con la misma longitud, es decir, con la frecuencia que correspondía a la longitud de onda del metro patrón. Entonces, teniendo para la misma radiación la longitud de onda y por otro lado su frecuencia, bueno, a cualquiera se le encontraba en el dato. Multiplique y saque la velocidad de la luz. Y esa es la velocidad de la luz que se ha puesto ahora como patrón. No sé si quedó claro la cosa. Sí, quedó muy fino, muy bueno, muy bueno. Gracias. No, faltaba más. Bueno, no sé si hay alguna otra cosa más, Jessica. Bueno, sí, me parece que Daniel y Lucy tienen una manito ahí, no sé si ellos quieren hacer alguna pregunta Adelante. o tocaron la manito sin querer. Sí, yo. Ah, Estamos los dos en la misma computadora, así que esta vez soy yo. Bueno, Mario, primero quería agradecer el seminario. La verdad que como motivo de este aniversario vino, la verdad que al pelo, porque el CIOP, digamos, ha tenido mucha injerencia en la metrología. Ciertamente. En la metrología óptica, macro y micro también. También, de paso, quiero agradecer todo el esfuerzo que está haciendo la comisión de difusión, que la verdad que se han puesto el problema este al hombro de la virtualidad y lo están haciendo muy bien. Así que, de paso, les agradezco mucho y vamos a tratar de que esto siga, esta rueda por lo menos siga funcionando. Concretamente, le quería hacer esta pregunta, Mario. La interferometría, en general, la interferometría óptica, se ha puesto también en la delantera de toda la parte metrológica que creo que ha salido muy a la luz con respecto a la medición de las ondas gravitacionales. Ajá. La verdad que si uno mira un poco la incerteza que tienen que tener en esas mediciones, yo creo que yo hubiera dicho, no, ni entro ahí porque no, es imposible casi hacer una medición de ese tipo. ¿Hay alguna expectativa? Yo me acuerdo que usted una vez propuso hacer ya no me acuerdo hace cuántos años, pero con la gente, creo que con Bucetich y con la gente de óptica del observatorio, empezar a hacer una propuesta para una medición interferométrica de este tipo. Al final, ¿qué fue lo que pasó ahí? Que parecía que se iba a hacer, pero no. ¿Por qué Bueno, no nos cuenta un poquito qué pasó? bueno, lo que ocurrió fue lo siguiente. Yo
ya había empezado a participar en este tipo de cosas que vos decís, porque para medir las ondas gravitacionales era necesario, son necesarios unos interferómetros un poco más peludos, de los que usamos así en un laboratorio entre cuatro paredes, porque miden varios kilómetros de largo los brazos y tienen que estar en ángulo recto. Entonces en Estados Unidos, en el norte, en la zona de Vancouver, ahí montaron uno, y después en la zona del Golfo de México montaron otro, cruzándose las Ls, de manera de tener, cuando llegaba una onda gravitacional, tener esfuerzos complementarios como para ver esas vibraciones. Esos interferómetros tienen varios kilómetros de largo, tienen del orden de 5 kilómetros de largo, por ejemplo, o más. Hay que envolverlos al vacío, así que tienen que tener una cobertura. Los estadounidenses protestaban contra los cazadores, porque cada vez que pasaba un venado por ahí por algún lugar, siempre había un cazador que tiraba un tiro, perforaba la coraza esa de vacío y le arruinaba el vacío, así que tenían que ir a tapar agujeritos para que el interferómetro funcionara bien. Y lo que ocurrió fue una cosa muy simple. Bueno, yo andaba muy de cerca alrededor de todos esos temas y nos invitaron a Cosamé, Carlos Cosamé, el cordobés. Él tenía mucha relación porque gente de su grupo estaba trabajando en estos proyectos en Estados Unidos. En particular, una de las chicas forma parte de ese grupo y otro está en una de las universidades. Bueno, la cosa es así. Cuando yo estuve allá, hablando con los capos del grupo, los que recibieron el premio Nobel, con uno de ellos en particular, me decían, bueno, esto está todo muy lindo, pero estos dos interferómetros están demasiado cerca. Necesitaríamos algo en el hemisferio sur. Entonces yo dije, bueno, ¿qué le parece si lo hacemos en Argentina? En Argentina se estaba armando, lo que voy a contar ahora es medio complicado porque no pega bien con todo lo que quiero decir. Pero se estaba armando proyectos como el Hoguer en Mendoza, pero ahí no se podía poner este interferómetro porque eso es muy, podría haber sido un lugar espectacular por el hecho de que había una instalación fenomenal. Tenía, bueno, tenía electricidad, tenía un campus inmenso que estaba controlado, tenía la posibilidad de internet, control satelital, bueno, todo lo necesario, pero estaba en una situación sísmica, así que había que correr a otra parte. Entonces, buscar ese lugar podía llegar a ser bastante tedioso, pero bueno, en fin, se podía. En particular, cuando yo propuse esta zona acá cercana a La Plata, me saltó Luisito Martorelli diciendo, mirá Mario, que en esta zona de acá también tuvimos sismos. Bueno, pero eran más esporádicos. Entonces, era la zona preferible, era la zona de llanura. Bueno, la propuesta fue subiendo, hicimos una suerte de consorcio, invitando a bastante gente para que se plegara, con Héctor Bucetich en aquella época, con Luis Martorelli también, con Cosamé allá desde Córdoba, bueno, a Eduardo Kell, porque bueno, había que trabajar con láseres bastante complejos y ellos tenían una estructura fenomenal. Bueno, todo eso lo fuimos armando y cuando llegamos al punto resultaba que el costo, es decir, los estadounidenses nos daban un equipo completo. ¿Se entendió? Nos daban un equipo completo. Lo único que había que hacer acá era, bueno, tener gente que lo supiera manejar, cosa que podíamos armar un buen equipo, y lugar donde instalarlo. Argentina se tenía que hacer cargo de la instalación. Bueno, resultó que el costo de la instalación era lo mismo que el fútbol para todos. Y Argentina fue por el fútbol para todos. ¿Está todo dicho? Bueno, No comento más nada. está bien. Siempre me acuerdo de Jawaharlal Nehru cuando India
con Gandhi a la cabeza, se independiza del Reino Unido y entonces dice aquella magnífica cifra, aquella magnífica frase: una nación no puede ser moderna si no nos dedicamos a la ciencia y la tecnología. Bueno, aquí fuimos por el lado del fútbol. Bueno, ¿alguna otra pregunta por ahí o comentario? Recuerden que los que no tienen activadas las cámaras o no tienen activado el micrófono por algún motivo en sus computadoras, pueden escribir un mensaje. Así leemos la pregunta a Mario. No sé, parece que no hay más comentarios ni preguntas. Bueno, le vamos a agradecer nuevamente a Mario, entonces. Era para agradecer nada más. No, yo quiero volver a agradecer nada más. Bien. ¿Cómo? Quiero volver a agradecer a las 3 integrantes del grupo y a Juan también. Bueno, Así muchas que gracias otra en vez. nombre de la comisión también. Gracias por haber participado. Hoy tuvimos un buen número de audiencia. Muchísimas gracias a Mario por estar siempre ahí predispuesto para contarnos sus cosas, sus trabajos. Así que bueno, los esperamos entonces para el próximo seminario. Muchísimas gracias entonces a todos por participar. Besitos. Nos vemos la próxima. Bueno, ¿me permitís, Jessica? ¿Me permitís una pequeña cosa? Bueno, no quiero despedirme sin agradecerle a todos. Ahí veo que apareció otra cara más. Bueno, agradecerles a todos, particularmente a las 3 chicas que se dedican a la organización de esto y fundamentalmente a cómo esto ha salido, porque yo me he sentido muy cómodo y por otro lado he visto que este tipo de tarea nos mantiene activos y sería sumamente interesante que haya ofertas de otros seminarios de distintas, que pueden ser de otras especialidades, pero que siempre nos nutrieron en el CIO como para ampliar nuestro abanico de visión. Bueno, muy amable. Gracias a todos. Muchas gracias, Mario. Un aplauso para usted. Bueno, gracias. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo seminario. Muy amable. Bueno, gracias. Chao, chao. Gracias. Un beso a todos. Chao. Chao, chao. Que sigan lindos. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao.